Bienvenidos a un programa más de Pensamiento Libre, programa de televisión de la Universidad Iberoamericana Puebla. En esta ocasión conversaremos con el doctor Miguel Eraña, profesor de Derecho y constitucionalista, acerca de las características contemporáneas del Estado mexicano. Después de 200 años de vida independiente, la pregunta que haremos hoy será: ¿qué características tiene nuestro Estado mexicano respecto a si es Estado fallido? Hablaremos entonces con el doctor Eraña sobre esto. Iniciamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Miguel Eraña, bienvenido a nuestro programa de Pensamiento Libre. Vamos a reflexionar, si te parece, con nuestro auditorio un conjunto de temas que tienen o están relacionados con las características del Estado mexicano. Y quizás para algunos pueda ser demasiado abstracto hablar del Estado porque no se toca, no se ve, pero sin embargo funciona o no funciona y tiene muchas implicaciones en la vida cotidiana de las personas. Miguel Ángel Eraña Sánchez es especialista en Derecho Constitucional con doctorado en Derecho por la Universidad Española de Salamanca. Eraña Sánchez ha publicado libros como Calificación Presidencial de 2006 y Protección Constitucional de Minorías Comunitarias. Miguel Ángel es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con líneas de investigación en torno a competencias, sistemas electorales y la funcionalidad de los poderes de la Unión y de los Estados. En el año del bicentenario de nuestra independencia, ¿qué características observas del Estado mexicano, 200 años después de aquellas luchas libertarias, que identifiquen a México como un Estado frágil, débil, deficitario? Bueno, Juan Luis, gracias por la invitación de estar aquí contigo en el programa, compartiendo con la teleaudiencia pues un tema complejo y además de no fácil procesamiento, digamos, sin una explicación de contextos. Después de que asistimos a una clase básica de Derecho y de Estado, de Teoría del Estado, pues hasta nos aburre oír repetidamente que los teóricos hablan que el Estado parece que es una entidad inamovible, estática y que garantiza por la sola existencia de llamarse una entidad u organización estatal. Así, por eso ya va a suponer que un Estado debe funcionar, debe operar en unos cauces institucionales que no lo cuestionan. Pero en realidad esta ficción magistral que se ha construido no el siglo XVIII, ni en el XIX, ni en el XX, ni en este mismo siglo. Recordemos que hay figuras paraestatales históricas, hace 27, 28 siglos, 5 o 6 siglos antes de Cristo existían figuras paraestatales, ciudades, polis, luego ciudades república, da lo mismo si confederaciones helvéticas, siglo XII, figuras estatales en el siglo con un poderío supra estatal como el ejercido por múltiples siglos por la Iglesia Católica, que sancionaba el origen y la legitimidad de principados y de repúblicas. Pero lo que queda muy claro, Juan Luis, es que a partir del siglo XVI, siguiendo a los teóricos del Estado, esta figura estatal se traduce en el famoso Estado moderno. Y ese discurrir, fíjate, siglo XVI al XXI, significa que se han dado todas las manifestaciones en sociedades políticas diversas, en la Europa del continente, en la Europa de las islas, en la América del Norte o en cualquier lugar de la América nuestra, sin tampoco hacer a un lado a otras figuras paraestatales de la China o de la Mesopotamia más antiguas. Pero lo que queda muy claro es que el Estado contemporáneo
en sus figuras más acabadas solamente empiezan a perfilarse a partir de finales del 18, con las dos revoluciones, la francesa por un lado, que arroja un modelo de organización política muy peculiar, junto con la Constitución estadounidense del siglo XVIII, que arroja un modelo en clave similar, pero con sus peculiaridades. Y nosotros, en ese discurrir estrábico que hemos tenido en el siglo XIX para construir una nación que parte, si no de la nada, por lo menos parte de una total libertad para configurarse políticamente, pues lo que tuvimos es un referente, yo le llamo estrábico, para construir un Estado que desde el siglo XIX ha puesto sus bases, pero que no ha terminado de solidificarlas. Y ese siglo XIX nos arrojó habernos inspirado en modelos estatales como el de Norteamérica. Por eso es que en los primeros momentos de aquel constituyente de 1823-24, todo el mundo sabe, por referencias históricas, que algunos de los padres fundadores de lo que sería la República Mexicana, pues tenían un modelo inspirador en el texto constitucional estadounidense de 1787. Pero por el otro lado, Juan Luis, no dejaban de mirar a la antigua madre patria, porque al final la España del siglo XIX, Cádiz está ahí presente, no se ha ido, aunque por un decreto, evidentemente de 1821, hayamos adquirido formal y materialmente la independencia de la corona. Pero hay una cosa fundamental. La cuestión fundamental es que estamos diseñando instituciones con una inspiración estrábica, viendo hacia los Estados Unidos de Norteamérica y por el otro lado viendo hacia la Europa continental, aunque utilicemos en ocasiones a la madre española como si fuera motivo de negación completa de sus instituciones, pero nos ha llegado, por interpósitas instituciones, otra influencia de la Europa de la época. Juan Luis Hernández Avendaño es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, maestro en Sociología Política por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Quiero entender, Miguel, entonces que los 200 años después de la independencia, cuando nos referimos al Estado mexicano, tenemos que referirnos a sus elementos fundantes, a cómo es que los padres del Estado mexicano de alguna manera tuvieron una crisis de identidad respecto a cuáles eran los propósitos fundamentales para una organización política que nos permitiera desarrollarnos como nación independiente. Y nos estás comentando que por lo pronto, a principios del siglo XIX, teníamos una mirada bífida, una mirada que ni terminaba siendo completamente anglosajona, ni terminaba siendo completamente europea. Y no sé si eso tenga que ver con las características no del todo desarrolladas ni fortalecidas del Estado hoy, 2010. Pues, ¿qué crees, Juan Luis? Es una pena, pero con una crítica severa, podríamos decir que todavía estamos atrapados en algunos aspectos dentro del siglo XIX. Y me voy a tratar de explicar, a pesar de la dificultad del tema. Porque entre esa, inexperiencia que tienen nuestras élites políticas para construir una nación con instituciones novedosas, recordemos solamente que es una nación independiente en 1821 de manera plena, pues imagínate si no traíamos un extravío institucional. Por un lado, nos inauguramos como un imperio, el iturbidesco, pero en 3 años estábamos deponiéndolo y montando una república. De manera que no nos extrañe estos vaivenes institucionales, porque estarán presentes a lo largo del siglo XIX con una confrontación que la historia ha querido resumir y además ponerle una supuesta genuinidad a nuestros liberales del siglo XIX, diciendo que son muy opuestos los conservadores de los liberales de la época. Y salvo que haya aquí un profesor de historia que seguramente han venido contigo a dialogar, pero a mí me encanta debatir el tema del siglo XIX, porque hay veces querido entresacar cosas donde no hay mucho de aportaciones fundamentales a la
diversidad, a la heterogeneidad de un país que todavía no lo tiene, ni lo reconoce. A pesar de que su sociedad lo es, de que es diversa, es heterogénea desde el 19, sus élites políticas están uniformadas. Da lo mismo que sean conservadores o liberales. Pero mira, basta con que veamos el perfil, si fuera posible aplicarles un censo sociológico, tanto unos como otros pertenecían, vamos a agruparlos así un poco con algo de albedrío, pero pertenecían, por ejemplo, a una gerontocracia. Es decir, la mayoría que articulaba el poder tenían arriba de los 35 años. Y no se diga más edades, aunque no muchas por la expectativa de vida que había en la época. Pero al final, tener más de 35 años en la época era ser una persona mayor. Y esos personajes de la gerontocracia se articulaban también como lo que eran, una machocracia. ¿Y qué quiero decir con machocracia? Todos eran varones. Es decir, no había cabida para las mujeres. Esto muy correspondiente con las sociedades liberales de la época. Da lo mismo si es Inglaterra o la Argentina naciente como nación independiente. Pero además de gerontocracia, machocracia, había claramente una aristocracia. Porque solamente los ilustrados, los autodenominados los mejores, porque claro, eran los que se apropiaban de los espacios para el crecimiento cultural, para el desarrollo personal. Y claramente, la cuarta característica era una oligarquía. Era el gobierno de los propietarios que hasta la fecha no se ha ido del todo. Entonces, estas 4 características censitarias de nuestros liberales del 19, si bien hoy planteados aquí contigo de manera muy crítica, pero en realidad no hacían diferentes a nuestros liberales de los conservadores. Por tanto, los textos que se dieron en 1824 unos, los liberales, la revisión en las leyes conservadoras de 1836, la deposición de estas para subir las liberales otra vez de 1857, mira, en el fondo, Juan Luis, resumen la misma, el mismo culmen de la representación de la época. Muy pocos tenían acceso a la élite y al poder. Era pues un grupo que no se va a ir ni en el siglo XX por muchos años. Eso quiere decir, Miguel, que el siglo XIX está muy presente en principios del siglo XXI y me gustaría que en el siguiente bloque pudiéramos abundar sobre este tema, por favor. Conversando con el doctor Miguel Eraña, constitucionalista, profesor de Derecho. Y Miguel, estamos conversando sobre las vinculaciones existentes entre las propiedades del Estado mexicano en el siglo XIX, que prácticamente todos los analistas coinciden en que es un Estado caótico, es un Estado que no tiene las profundidades ni las capacidades para nuclear a su sociedad, de controlar territorio, de tener madurez en las instituciones. Y en el año 2010, que estamos conmemorando el bicentenario de la independencia, también se sigue hablando de que nuestro Estado mexicano sigue presentando similares características, es decir, que no tiene control completo de su territorio, que las instituciones son muy frágiles para provocar cohesión social, que las facciones y los partidos políticos no alcanzan a representar cabalmente los intereses de los ciudadanos. Hernández Avendaño ha coordinado diversos diplomados en el Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami y la Universidad Complutense de Madrid. El maestro Hernández ha sido articulista de los periódicos Reforma y Milenio Diario y de las revistas Este País, MX y Cristos. Se ha desarrollado como comentarista político en Radio Centro, Radio Red, Radio UNAM, Televisa y Canal 40. A tu juicio, siguiendo con esta conversación, ¿qué vinculaciones encuentras entre las características del Estado en el siglo XXI que tiene muchas conexiones con etapas no superadas del siglo XIX? Pues en definitiva, Juan Luis, creo que pues al final la construcción de una nación y más de
una nación de naciones como es México, seguramente siempre nos va a detonar muchos elementos complejos para entenderlos y procesarlos. Pero el que hoy nos estemos planteando en clave del 2010, si nuestro Estado y nuestra forma de organización política, nuestra forma de arreglo social, ¿por qué no está dando resultados? En realidad va más allá de una observación en retrospectiva hacia la historia nacional. Porque primero tenemos que hacerlo también esa mirada transversal. Todas las sociedades de hoy en día, las que se han articulado y reconocido el fenómeno pluralista en clave genuina, es decir, sociedades democráticas, o que intentan transitar hacia modelos de desarrollo democrático, pues teniendo tan poca historia de desarrollo democrático como es nuestro caso, que no vamos más allá de 33, 35 años, pues entonces no podemos fácilmente darle respuesta a una forma de configuración de su organización política que está pensada, así es el Estado moderno, está pensada para funcionar de manera autocrática. El Estado moderno, estoy hablándote del siglo XVI, por supuesto ese leviatán que luego se concibe doctrinalmente por Hobbes y que tanto se ha teorizado como tú bien lo sabes. Ese Estado moderno, fíjate, que a nosotros nos llegó como una forma de Estado absolutista, donde el Estado se convierte en un accionante eficaz de las políticas públicas, de las decisiones del poder, de la pacificación de las élites. Fíjate cuándo lo hemos tenido nosotros. Lo hemos tenido en los más de 30 años de gobierno férreo y absolutista de Porfirio Díaz, finales del siglo XIX y principios del XX, y los prácticamente 60 y tantos años de gobiernos ininterrumpidos, sin alternancia y sin condiciones de expresión democrática de sus grupos y de sus ciudadanos, que es en el siglo XX entre 1934 y vamos a ponerle quizá 1988. Entonces estamos hablando que esos años, pocos te podrían cuestionar el carácter fallido del Estado si fuera aplicable esta categoría al siglo XIX. ¿Por qué? Porque es justamente la forma paradójicamente moderna del Estado. Ese leviatán funcionó entre nosotros cuando un solo ente era articulado centralmente y de manera rígida, sin respetar la pluralidad, sin auspiciar, mucho menos ya deja del debate político porque ese es inexistente, sino todos los cauces de expresión de los ciudadanos. Los ciudadanos no existen en estos siglos. En el ámbito profesional, el doctor Eraña se ha desempeñado como asesor parlamentario y secretario técnico de comisión en 4 legislaturas de la Cámara de Diputados y Senadores. En la Cámara Alta ha sido asesor especial de la Mesa Directiva para la Modernización del Poder Legislativo. El doctor Miguel Ángel Eraña Sánchez es actualmente profesor de tiempo completo de la carrera de Derecho y de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en donde imparte las materias de Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Derecho Parlamentario. Este es un tema muy complejo, Miguel, porque pareciera ser que el Estado fallido del que se habla mucho en este año del Bicentenario sobre México, nos remite a que hubo épocas históricas que tú estás recuperando, en donde el Estado, en donde las organizaciones políticas y el poder político lograba tener cierto control de la población, de su territorio y de los funcionamientos entre estos. Eso quiere decir, Miguel, que el Estado fallido no tiene lugar en las etapas autoritarias de México. Pues, eso quiere decir entonces mira, que en la democracia es más fácil que se dé el Estado fallido que en el autoritarismo. Pues mira, la pregunta es no solo inteligente, sino que puede dar pie a una polémica entre cualquiera que discute estos temas. Pero lo que queda muy claro es que los esquemas deficitarios de funcionamiento del Estado no se dan en esos momentos culmen de las dictaduras. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo sabe. Y si no funcionan, no lo sabemos los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre con estadios de desarrollo político y de tutela de la pluralidad política? Primero, nos damos cuenta que no somos una sociedad dirigida desde la Ciudad de México. Nos damos cuenta que
este es un país que está articulado por distintas sociedades y que, por supuesto, no quisiera ser tan optimista cuando tú hacías la alusión que aquellas sociedades en pleno desarrollo democrático, no sé si lo dijiste, bueno, yo diría que lo que tenemos es otra cosa desde hace 35 años aproximadamente. Empezamos a tener el surgimiento y por tanto la resemantización de los significados del Estado. ¿Por qué? Este no es un Estado prototípicamente concebido como un Estado semidemocrático o prácticamente autoritario como el anterior hace 30 años. Este es un Estado apenas en construcción. Llevamos 30 años o un poco más, donde empezamos a darle tutela institucional a la división de poderes, a la articulación de competencias, funciones, atribuciones de los poderes en clave de checks and balance, de controles de unos y otros. Apareció hace 30 años por primera vez que teníamos jueces que, y hasta menos, quizás hasta menos años, que teníamos jueces que podían hacer una tarea de no subordinación a uno de los poderes. Entonces, estamos descubriendo instituciones que en realidad nunca funcionaron. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que todo lo que hoy apreciamos como elementos deficitarios del Estado, que podríamos enlistarlos aquí, basta con que salgamos a la calle, leamos un periódico, abramos el noticiero nocturno de las 10 de la noche y podemos distinguir que esto era impensable en otra época. Pero no tenemos ni que alarmarnos, pero sí ocuparnos que necesitamos ser más críticos en la revisión de lo que está ocurriendo. No quiere decir que toleremos ni la impunidad, ni que demos un cheque en blanco a las autoridades que despliegan el ejercicio del poder hoy sin controles, por el contrario. Tenemos que reconstruir un tejido estatal que nunca ha estado funcionando en clave democrática y apenas lleva unos cuantos años. Entonces, yo no sé, Juan Luis, si eso satisfaga tu cuestionamiento, pero lo que a mí me queda muy claro es que hemos tenido dos leviatanes, uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX, y muy entrado el siglo XX, que no tuvo problemas de funcionalidad porque no solo funcionó como una maquinaria, lo cual no es para rescatar apologéticamente su lugar en la historia. Por el contrario, yo creo que lo que nadie quiere es volver, por más que haya voces y encuestas que luego se tergiversan, porque se le pregunta manidamente a las personas si lo que quieren es seguridad a cambio de ceder el carácter democrático de... Hombre, eso es una pregunta de las encuestadoras y de los personajes que tienen nulo compromiso con la democracia. Es mentira que las personas quieran volver a un leviatán, y por leviatán, insisto, es esa figura dictatorial de la organización política, esos estados que un solo titular del poder, normalmente es un presidente autocrático, omnímodo, o quien hace las veces en la sucesión del poder, pues se queda con todo. Yo creo que por más que haya que construir culturalmente en el país, la idea de que esta forma de ejercicios leviatanescos del Estado, lo único que traen es la destrucción no solo del tejido ciudadano, sino un regreso al siglo, deja del 18 o 19, Juan Luis, al siglo XVI. Pareciera ser entonces, Miguel, que en este balance que has hecho de la relación entre el siglo XXI y el siglo XIX, es decir, en estos 200 años de evolución política de nuestro país y de nuestra nación, podemos encontrar realmente muy pocos momentos en donde la ciudadanía o donde la población ha tenido una injerencia muy importante en la configuración del poder, es decir, sociedades democráticas o momentos democráticos hasta muy recientemente. Entonces, pareciera ser que el Estado mexicano, en su característica de Estado democrático, apenas está en vías de construcción y por lo tanto todo lo que hemos ido construyendo institucionalmente en el siglo XIX con el caos y la guerra entre liberales y conservadores y en el siglo XX con un partido hegemónico, pareciera ser que esto apenas es el andamiaje muy primigenio, primitivo e incipiente que puede dar luz del por qué todavía tenemos muchas asignaturas pendientes como Estado y como conjunto institucional. Entonces, yo creería que podríamos abordar con nuestro auditorio
en el siguiente espacio, ¿cuáles podrían ser las características del Estado fallido? Que ahora en el año del Bicentenario se habla mucho de los estados fallidos, hay indicadores sobre estados fallidos, a México se le planteó la posibilidad de que pudiera ser estado fallido, y entonces sí creo que es importante decir qué es un estado fallido, cuáles son sus características y si México en el 2010, año de su bicentenario, estaría teniendo características de estado fallido. Y si te parece, Miguel, lo podemos desahogar más plenamente en el siguiente espacio. Miguel Eraña, en el año del Bicentenario de la Independencia de México, ¿México es un estado fallido? Pues mira, Juan Luis, dependiendo, digamos qué tesis adoptemos. Yo soy bastante resistente para adoptar esa calificación transnacional que se hace normalmente desde Washington o satélites de Washington para dar cartas, digamos, o estrellitas en el mundo para ver quién pasa sus estándares. Evidentemente, el tema del estado fallido sabemos que es calificado incluso por una asociación, una organización civil que saca un indicador anual de casi 200 estados y les da una clasificación. A México lo suelen poner no en el lugar de los estados fallidos, como ponen típicamente a estados de África. Somalia la encabeza siempre, o casi siempre, y donde están de América Latina solo estados como Haití, que ya lo vimos porque sí realmente reúnen las condiciones de un estado fallido, como se acaba de apreciar recientemente en el terremoto que lo devastó. Pero a México lo ponen ahí, atrasito, en los estados le llaman en peligro de ser estados fallidos. Claro, es el lugar 70, 80, 90, dependiendo el año, la última década, pero en realidad son hasta generosos, creo, si siguiéramos los perfiles que reúnen los estados fallidos de acuerdo con justamente con esta clasificación que se hace desde Washington. Pero a mí no me gusta tanto esa clasificación, Juan Luis, porque habría que poner en contexto justamente cómo cada sociedad política ha ido evolucionando y puede ser de manera o lineal, que son pocas las sociedades que han crecido linealmente, pero si no, en el caso de la mayoría de las sociedades como la nuestra, incluso no podríamos hacer una clasificación nacional si este Estado y sus autoridades participan de la fallidez como se ha señalado. Porque podríamos aplicar los mismos criterios, no sé, creo que el otro día lo discutíamos tú y yo, esos dos elementos que piden reconocerse como perfiles o indicadores sociales, económicos, políticos, para determinar si un Estado es fallido o no, pues es muy posiblemente que a nivel nacional nosotros no logremos reunir ninguna, digamos, una clasificación completa, porque nos fallarán 5 o 6 puntos. Pero si nos vamos y aplicamos los indicadores sociales, económicos, políticos a sociedades locales, te pongo un ejemplo, si la ponemos en Reynosa, en Monterrey, en Ciudad Juárez, pues es muy posible que nos falten calificativos e indicadores para valorar cómo el Estado no es fallido, sino lo que le sigue, por poner de una manera. Eso significa, Miguel, que en efecto, más allá de las típicas calificaciones que otorga Washington, sea para los estados con grandes fragilidades institucionales o aquellos que están cooptados por el crimen organizado o aquellos que tienen relaciones muy perversas con los narcotraficantes, etcétera. Más allá de esa tipificación de Washington, me parece que es un buen pretexto para poder valorar la calidad del Estado y, en efecto, o, como tú dices, la madurez de una institución política que es madre de todas las instituciones políticas existentes en una nación, que es el Estado. Pero también al mismo tiempo aparecen hoy retos muy importantes, retos políticos y sociales, que los estados, que el Estado mexicano tiene muchos problemas de encauzar adecuadamente. Las migraciones transnacionales,
la presencia cada vez más fuerte del crimen organizado, el control de sus territorios, crisis económicas recurrentes, salidas muy importantes de la población mexicana que se va a trabajar al norte, las posibilidades muy fuertes también de grupos subversivos en el sur del país que comienzan también a tener control territorial, en fin, estas características que propician una organización política caótica, que no está sobre todo vinculada a los resultados de calidad de vida de porcentajes importantes de la población. Entre las publicaciones de Hernández Avendaño se puede mencionar La insurrección de la conciencia ciudadana, La agenda electoral de la consolidación democrática y Dios y el César, itinerario político de la Iglesia. Con estas características, que algunas de ellas son muy parecidas a las que vivíamos en el siglo XIX, por eso no es gratuito recurrir al siglo XIX como un parangón para apreciar lo que está pasando hoy. Desde tu perspectiva, si no somos un Estado fallido desde la tipificación o desde la calificación que hacen agentes externos, luego entonces, ¿cómo evalúas o cómo analizas la calidad del Estado mexicano? Mira, pues habría entonces aquí que poner varios planos, estimado Juan Luis. En principio, si consideramos que para que no calificáramos como fallida a una organización estatal como la mexicana, pues tendríamos que decir, a ver, cómo andamos, así sea de manera esquemática, en las tres grandes articulaciones que tiene un Estado constitucional. Y por Estado constitucional quiero hacer la comprensión de una forma no solo teórica, sino también virtual y real, que hoy está tomando cuerpo en la mayoría de las sociedades europeas, en algunas partes de América Latina, no en todas, han ido también expandiéndose siguiendo el modelo europeo continental. ¿A qué me refiero? Este Estado constitucional tiene tres adjetivaciones, Juan Luis. La primera adjetivación es el Estado de Derecho, es decir, si hay una articulación funcional de la ley, si jueces, poderes públicos, ciudadanos, poderes privados se someten a ella, entonces estaríamos hablando que hay un Estado de Derecho asegurado. Aquí es donde tenemos un déficit en construcción profundo, porque si bien tenemos una larga tradición positivista donde todo lo queríamos arreglar con normas, nos falta todavía la parte cultural, someternos a ellas. ¿Por qué nos cuesta tanto a los mexicanos tener a la ley como un valor importante? ¿Por qué todo, desde un salón de clases, donde queremos negociar todo, queremos violar las reglas del juego del maestro, etcétera, hasta la sociedad en su conjunto, la ley no es importante para nosotros? ¿Por qué? Mira, no es un problema endémico de los mexicanos. Creo que parte de la condición humana, ya en la propia antigüedad en Grecia estaban los cínicos, aquellos que eran seguidores de Antístenes y de Diógenes, que se negaban y se resistían, creyendo profundamente en una libertad concebida de manera personal, a no respetar lo que les imponía la sociedad. Pero da lo mismo si es en la antigua Grecia como es en cualquier sociedad, incluyendo la mexicana o de algunos sectores de la sociedad mexicana. Hay una tendencia casi bipolar a que por un lado quieres respetar la legalidad, ajustarte a las normas, someter a controles normativos todo el día a las personas, a las instituciones de manera teórica, pero cuando éstas te tocan en tu esfera, entonces te haces a un lado. Este problema es en buena medida expandido por la falta de una política que propulse la cultura de la legalidad. Y en buena medida, no todo es culpa de las autoridades. Todos tenemos que construir este referente pedagógico de la enseñanza no de la ley, esta a rajatabla que se aplica. Las leyes evidentemente tienen que ser no solo adecuadas para el estadio y momento de cada sociedad política, sino también tienen que ser leyes aterrizables a las sociedades determinadas donde se van a aplicar. Entonces nosotros hemos construido muchas leyes que están pensadas para otras sociedades y hemos construido también leyes muy injustas que han servido siempre para ¿quiénes? Para los mismos que han dominado toda la estructuración de la sociedad política que los describí hace un rato. Las oligarquías, las machocracias, hombre, cuando se ha podido revertir una parte
de estas legislaciones concebidas en clave centralizadora desde el pensamiento del varón, miren lo que ha dado. Haces a las mujeres criminales en los códigos penales porque abortan. Haces criminales a las mujeres porque dejan a sus hijos para trabajar. O sea, por supuesto que la tendencia ha ido siendo revertir esta visión bastante abusiva de quienes han dominado el espectro político por siglos. Entonces, en la medida en que las leyes en los parlamentos democráticos, no nos podemos preciar que tenemos 32 de ellos en los estados, ni tampoco uno plenamente a nivel nacional, estamos en construcción. ¿Cuál sería entonces el segundo elemento o característica del Estado constitucional, una vez que ha quedado claro que el primero es el Estado de Derecho, es decir, que la ley sea universal, igual para todos? No solo igual para todos, sino que también haya leyes que tengan un enfoque para dar con el siguiente elemento. Leyes de contenido social. No solamente se construyen una convivencia armónica en la sociedad respetando derechos de corte individual, lo cual es muy adecuado. Eso, el respeto a los derechos fundamentales e instrumentos para su tutela como el amparo y otros juicios que reclaman derechos de corte individual, son surgientes en el Estado de Derecho. Pero la segunda vertiente, el Estado social, implica que ahí donde las desigualdades que no necesitamos más que ver lo que está pasando en el país, es un territorio no de una entidad telefónica, sino es un territorio de las desigualdades sociales, es porque nos ha faltado no solo articular las normativas, sino también las políticas sociales y la cultura ciudadana que se convenza que revirtiendo las desigualdades sociales, construyendo acciones afirmativas para hacer que los grupos vulnerables, los grupos en total desequilibrio y asimetría social, se conviertan en lo que hoy no han sido objeto nunca, de atención, de atención preferente, de auspicio de sus derechos, que se abran los instrumentos de tutela, los típicos de derechos individuales. El amparo es un instrumento anquilosado, pétreo, viejo, que huele nada más a protección de los que tienen dinero o que tienen acceso al poder técnico de cómo llegar al amparo. Hombre, el amparo tiene que también abrirse para reencauzar y reclamar derechos de corte social. En esta parte, Juan Luis, nos falta mucha tarea, porque el Estado liberal ha construido excelentemente el rescate de sus derechos en corte individual, pero falta transitar y lograr un acabado mayor institucional de los derechos de corte social. ¿Y cuál sería el tercer elemento de este Estado para completar, digamos, la esfera integral de las cualidades del Estado? Pues mira, el tercer elemento es en el que hemos estado entretenidos en esta dilatada transición de más de 30 años, que es la construcción de las reglas electorales. Y además solamente en una faceta, porque el elemento es el elemento democrático del Estado, implica que no solamente hay reglas formales para hacer elecciones genuinas y democráticas transparentes, que el sufragio cuente y que las curules y la representación en los poderes públicos sea lo más genuinamente apegado a lo que los electores piden. En esta parte, Juan Luis, fíjate, no solamente hemos detenido nuestra transición a un Estado constitucional, es decir, nos hemos ocupado en 30 años de un carácter electoralista del cambio normativo. Y eso es un gran error, porque simultáneamente al cambio normativo en materia electoral, que ya vimos que sí tuvo un evidente desarrollo de no tener más que un solo partido dominante en los años 70 finales, logramos tener hoy una pluralidad de partidos. Hoy mismo tienen registro un puñado, pero un puñado que, fíjate, hasta los años 2003, digamos, a mí me parece que es el año culmen del desarrollo de las reglas electorales en clave no solo liberalizadoras, sino más genuinamente democráticas. Pero resulta que a partir de 2003 hemos tenido una retracción, una regresión muy clara, porque esos actores políticos que se vieron beneficiados por la liberalización de las reglas que ellos mismos pactaron, principalmente los partidos políticos de la transición de los años 80 y 90, estamos hablando de el mismo partido que tuvo por años el poder en la presidencia y en las cámaras, el PRI, pero dos partidos, uno que le sigue y le estuvo por muchos años pisando
los talones, pero que en año 2000 hasta le alternó en la presidencia, que es el PAN. Y el tercer partido, la izquierda, articulada de manera más organizada a partir de los años 89-90, estos tres partidos se han convertido en los últimos años en, al haber diseñado las reglas favorecedoramente en beneficio de ellos, ha venido construyendo no solo unas partidocracias sin controles, sino que un elemento nuclear del Estado democrático es contar con partidos de esta huella. Esto significa que los partidos de un Estado constitucional no pueden ser partidos donde esté en cuestión si son democráticos o no. Y entonces creo, Juan Luis, que a pesar de que nos hemos concentrado tantos años en el diseño electoralista del modelo estatal, pues resulta que hemos llegado a un desarrollo más o menos aceptable, pero nos hemos dado cuenta que al llegar a una fecha determinada empezamos el camino hacia atrás. Eso quiere decir, Miguel, entonces, resumiendo, que los tres componentes del Estado constitucional serían el Estado de Derecho, el Estado social y el Estado democrático. Y en estas características podríamos hacer un balance general respecto a la calidad del Estado mexicano en su bicentenario, y creo que estamos prácticamente en la tesitura de poder ir haciendo conclusiones sobre esta calidad estatal y cómo podemos ir revirtiendo los déficits de esta calidad. Si te parece, Miguel, podríamos desarrollarlo en el siguiente bloque. Seguimos conversando con Miguel Eraña, profesor de Derecho y constitucionalista, a propósito de las características del Estado mexicano y sus posibilidades de fortalecimiento. Miguel, en esta construcción de democracia que tenemos que hacer y hacerla más completa, más integral, ¿tú ves posibilidades de regresar a fenómenos autoritarios? Pues mira, ojalá no fuera ni por un momento el caso que nos planteáramos el retorno a figuras estatales que no solo dejaron la parte más oscura en la historia de México, como es el no respeto a los derechos humanos, la construcción de una figura estatal que lo puede todo y que además dispone hasta de vidas, propiedades, libertades. Eso nunca más, Juan Luis. El problema es que tenemos que ayudar a la gente a convencerse que estas figuras autoritarias, de apariencia en resolución de problemas, en realidad a muy corto y mediano plazo lo que traen es una destrucción del tejido ciudadano y social. Entonces, creo que lo que hay que construir en adelante es que este nuevo ejercicio que estamos haciendo de reconstrucción de 30 años hacia acá, de una forma de organización estatal con poderes divididos, incipientemente que operan de manera autónoma, con muchas, por supuesto, críticas y deficiencias que hoy podríamos señalar, pero lo que deberíamos hacer como ciudadanos es involucrarnos en el marcaje de los que articulan las instituciones representativas, en el marcaje personal. Tenemos instrumentos hoy cibernéticos, tenemos instrumentos de acceso a la transparencia para que seamos marcadores personales de estos servidores públicos, para que nunca más sean los servidores públicos del siglo XIX e inicios del XX, donde ellos hacían lo que querían. Y creo que en esto debe quedar muy claro que la construcción no solamente tiene que darse desde las élites, porque el problema es que ya hemos visto que cuando le hemos encargado todo el siglo XIX y le hemos permitido que sean unas élites, unos cuantos quienes articulan la vida social y política de las instituciones en el país, pues mira, ya hemos visto entonces cómo se quedan con la mayor parte de los dividendos, de los derechos, del ejercicio del poder. Tocas un punto muy importante, Miguel, porque tiene que ver con que el Estado no es la clase política, el Estado no son solo las instituciones gubernamentales, sino que básicamente la madurez de ese Estado, la calidad de ese Estado, tiene que ver mucho con la calidad y la madurez de su sociedad, de sus ciudadanos. Tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos los ciudadanos para poder hacer públicas
nuestras aspiraciones e intereses y poder intervenir en la cosa pública. Yo creo que si algo reconocemos en la Revolución de Independencia y en la Revolución Social de principios del siglo XX, es que los mexicanos salieron a definir en la cosa pública otros rumbos políticos. ¿Estarías de acuerdo en que lo que hay que trabajar para los siguientes años es la construcción de una fuerte ciudadanía, de una mayor ciudadanía que justamente puede darle un mayor peso, una mayor fortaleza al Estado? ¿Hay alguna relación? Yo creo, Juan Luis, que ese es el enorme desafío que tenemos de cara al siglo XXI y lo que resta por construir. Porque no tenemos que fijarnos hoy en día de manera dramática y no tenemos que estar permanentemente dramatizando que no tenemos remedio. Yo creo que estamos en una novel construcción del Estado, en otras claves. Un Estado que antes no reconocía la figura del pluralismo, la participación de los ciudadanos, como has señalado, sino que tampoco daba oportunidad a la participación, como hoy lo tenemos. Mira, en la medida que se fueron desnutriendo esos censos abusivos de los que hablábamos del siglo XIX, del gobierno de los mayores, el gobierno de los varones, el gobierno exclusivamente de los propietarios, en la medida que se ha ido robusteciendo el poder y se ha ido compartiendo los censos de acceso al voto activo y al voto pasivo, a la asociación política de hoy en día, en esa medida podemos como ciudadanos contribuir a mejorar las instituciones, porque no podemos culpar a los demás de que están haciéndose malas cosas, no podemos achacarle ni esperar que venga un presidente iluminado a resolver la problemática que tenemos en el país desde distintas perspectivas, si no lo hacemos cada uno en nuestra propia esfera. Entonces yo creo que la pedagogía que puede quedar es que los ciudadanos tenemos que empezar reconstruyendo nuestros propios espacios, ahí donde tenemos incidencia, que es en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en los espacios de incidencia social que tenemos, y la suma de todos estos esfuerzos podría eventualmente estar mejorando no solo la ciudadanía, sino todo el espectro público. Pues pareciera, Miguel, que podemos concluir que después de 200 años de vida independiente y después de 100 años de la Revolución Mexicana, quedan pendientes revoluciones ciudadanas por hacer, revoluciones pacíficas seguramente y revoluciones en donde los ciudadanos verdaderamente influyamos en la vida pública de nuestro país con mayor ahínco, con mayor organización, con mayor pasión, recordando efectivamente a los ciudadanos de la polis griega clásica, en donde esa articulación política tenía de madurez lo que tenían de madurez los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, Miguel, ojalá con nuestro auditorio podamos compartir este anhelo de que el Bicentenario sea la posibilidad de un mayor ejercicio de ciudadanía en la vida pública. Pues con esto te agradezco, Miguel, el haber conversado con nosotros en Pensamiento Libre y ojalá podamos encontrarnos alguna otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Pensamiento Libre. Los esperamos en la próxima edición.